Hola jóvenes, un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Carlos Monroy y yo les estaré impartiendo el curso Desarrollo Histórico de la Educación en Guatemala. Y antes de iniciar, me gustaría que cada uno de ustedes pensara, indagara y profundizara el tema en relación al desarrollo histórico de la educación en Guatemala. Hoy es nuestra primera clase y el tema de hoy más que todo nos profundizará en relación a los cambios que ha sufrido Guatemala en su ambiente social, en parte de la historia de la colonización, la llegada de los españoles, y resaltando la rica y gran variedad de etnias y culturas que nuestro país tiene. Les doy la bienvenida al curso, en donde realizaremos una breve introducción del tema Desarrollo Histórico de la Educación en Guatemala, nuestra clase única. Bueno, este tipo de clases asincrónicas que vamos a tener nos llenarán de conocimiento y nos brindarán el desarrollo que nosotros deseamos y necesitamos implementar para nuestro proceso educativo. Cabe resaltar de que en este momento nuestra clase será impartida a grandes rasgos, por lo cual yo los invito a que tomen nota y que vayan indagando y profundizando más con relación al tema, con el objetivo de poder comprender y complementar la información necesaria para poder comprender el curso y así saber a qué nos referimos. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre nivel de desarrollo no aceptable. Como recuerdan ustedes, los mayas y nuestros antepasados se dicen que la educación de ellos no tenía un nivel aceptable. Y eso viene a remarcarse debido a que cuando los españoles llegaron a nuestro país, ellos ya poseían una visión muy distinta a la nuestra. Porque nuestros antepasados mayas, ellos tenían grandes conocimientos matemáticos, astrológicos. Buscaban mantener el equilibrio de la naturaleza. Y recuerden que ellos tenían un calendario que da mucho de qué hablar, que nos enseña mucho y que sus cálculos de ellos hasta la fecha han tenido gran certeza en los acontecimientos de la actualidad, como por ejemplo los eclipses, cosa que hoy en día con la tecnología que tenemos a veces es dificultoso ser asertivos. Ellos, después de tantos años de ya no contar con su presencia en base a su calendario, muchos de los acontecimientos que suceden hoy son muy acertados.
Por otro lado, también ellos tenían una gran ingeniería, un gran conocimiento en ingeniería, en arquitectura, y eso se puede resaltar en la construcción de las grandes pirámides que ellos realizaron, y cómo ellos tenían el arte para realizar todas sus figuras, todas sus estelas, todos los monumentos, y pues una gran variedad de ciudades que ellos tenían. Se decía que la ciudad de ellos o las ciudades de ellos eran grandes y contenían una gran variedad de construcciones muy detalladas y muy bonitas. Si lo vemos desde el punto de vista, nuestra forma de pensar en relación directamente a nuestros antepasados, los mayas, su educación era muy distinta, pero muy asertiva, muy concreta. Nunca fue una educación vana o vaga, como podríamos decir. Pero hablemos del punto número 1, que es la conquista y la colonización española. Como ya lo dije con anterioridad, el concepto de ellos era muy distintos. Su educación y su enseñanza era distinta, prácticamente a la que en la actualidad pues conocemos. También recuérdense, se podría resaltar por otro lado de que cuando los españoles llegaron también existió la imposición religiosa. En esta parte entra donde entra la conversión de los indígenas a la religión católica. Nuestros orígenes en relación a nuestra religión viene de raíz de España. Con ello, pues, llega a Guatemala la conquista, los españoles, los criollos y los mestizos. El número 1 y número 3 considero que tienen una relación, ya que pues en base a la conquista y a la colonización española también vienen los asentamientos políticos, en donde ellos imponen sus políticas y sus normas para poder tener un orden en el área, en el asentamiento, y con ello pues parte de las políticas entra la imposición religiosa, ¿verdad? Eso es ya yéndonos a tiempos muy remotos, a tiempos del pasado. Pero hablando un poco más de nuestra actualidad, en nuestro país también por allá en 1944, recuerdan la dictadura de Jorge Ubico, y también, si recuerdan ustedes, la discriminación y el conflicto armado que ha existido y aquella guerra civil que existía en nuestro país, el ejército, ¿verdad?, versus los civiles organizados en la guerrilla. Pues de esto trata el desarrollo histórico de la educación en Guatemala. ¿Cómo es que ha sufrido el desarrollo de la educación en nuestro país? ¿Cómo es que era la educación antes de la llegada de los españoles y cómo ha sufrido los cambios
en base a la llegada de los españoles, el trayecto de los presidentes que hicieron cambios, hicieron muy buenas propuestas en la construcción de escuelas, las primeras escuelas, los primeros institutos, la primera universidad, los primeros colegios, la implementación de las nuevas licenciaturas para Guatemala, pero también con ello las dictaduras, en donde pues generales como Jorge Ubico le ponen una piedra de tropiezo a la educación, pero al ser derrocados también existe un beneficio en la discriminación y el conflicto armado. También es otro de los factores que ha golpeado fuertemente a la educación. Y para resumir este tema, pues se podría decir de que estos serían algunos cambios políticos que ha sufrido el desarrollo de la educación en Guatemala. Como bien habíamos dicho anteriormente, hablábamos acerca de sucesos históricos, pero también, como mencionaba, ¿verdad?, estos han traído un mayor beneficio a la educación guatemalteca. Por ejemplo, la revolución y sus 10 años de primavera. Estos han sido algunos de los sucesos históricos que mayor beneficio han dejado a la educación. Por otro lado, tenemos también los acuerdos de paz, que pues con ellos se les ha dado fin a los 35 años de conflicto interno. Pero veamos un poquito con relación a los 10 años de primavera. Dice que en Guatemala, la Revolución de Octubre de 1944 inauguró con un periodo de 10 años de reformas sociales democráticas bajo los presidentes Juan José Arévalo en 1945 y 1950 y Jacobo Árbenz Guzmán de 1950 a 1954. En ese entonces se dice que el Estado promulgó reformas destinadas a mejorar el bienestar social de la población. También debemos de resaltar la creación del Instituto Nacional Indígena y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Código de Trabajo Moderno y la reforma agraria. Dentro de estos puntos también se ve mejorada la educación en Guatemala. Bueno, recordemos que en Guatemala tenemos una gran variedad de etnias, una diversidad de etnias. Y lamentablemente también en esta parte entra la plurietnicidad, en donde, por ejemplo, yo he remarcado, por ejemplo, en el inciso A, las diferencias, en donde pues han existido ciertos roces de convivencia entre los habitantes de diferentes etnias, porque tenemos diferente cultura, diferente forma de pensar. Entonces, en esta parte entran las diferencias. Como inciso B, la discriminación, que va muy vinculada con las diferencias.
así como un enorme índice de discriminación racial. En esta parte considero de que entra parte de la carencia del desarrollo que ha tenido la educación en Guatemala. Es un punto a reforzar, porque recordemos de que por muy diferente que sea nuestra etnia, somos hermanos, vinculados a un mismo país y a una misma sangre. Por consiguiente, debe de existir una unión fraternal en vez de una diferencia o una discriminación hacia nuestras propias etnias y culturas. En el inciso C he remarcado la educación y con anterioridad le decía que pues aquí es donde se ha quedado un poquito, bueno, a grandes rasgos se ha quedado la educación, el desarrollo de la educación en Guatemala. Porque en esto, pues, ¿qué es lo que se necesita? ¿O qué es lo que sucede, verdad? En primer lugar, impide la unificación o la diversificación de un sistema educativo aplicable a una nación tan rica en etnias, que distan mucho en cultura educativa. Definitivamente, aquí es donde nosotros los pedagogos debemos de implementar un sistema educativo que se adapte a las necesidades de nuestras etnias. Es una gran necesidad, es una gran cobertura, porque las etnias son demasiadas. Entonces, en esta parte es donde entra la educación, ¿verdad? Porque se impide la unificación, porque tenemos una gran diversidad, ¿verdad? En nuestras culturas, ¿verdad? Y el sistema educativo debe de ser aplicable a una nación tan rica en etnias, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que es necesario. Bueno, continuando con el tema, hablaremos un poquito del desarrollo histórico. Y dice que a lo largo de la historia, la educación es uno de los fenómenos sociales que más cambios ha sufrido. Ya mencionábamos con anterioridad la llegada y la colonización de los españoles a Guatemala, el cambio de religión, el cambio de creencias que tenía una cultura y se ve obligada a emigrar a una forma de pensar distinta. También los problemas sociales y políticos y económicos que ha tenido Guatemala, estos también forman parte, ¿verdad?, de los fenómenos y cambios que ha sufrido el desarrollo de la educación en Guatemala. Ampliación social. Debe acoplarse al contexto social y cultural de cada pueblo. Cuando hablamos de ampliación social, involucramos a todas las etnias de nuestro país. Y la educación debe estar vinculada hacia el contexto social y cultural de cada pueblo.
Bueno, tiempo colonial. Veamos. Los indígenas sufrieron maltratos, subyugados a creencias y formas de pensar ajenas. Es lo que les decía, ¿verdad? Hay una inmigración. Por eso ponía en contexto al principio de que pues nosotros o nuestros antepasados mayas tenían un sistema de educación muy completo. Quizás es que existía un orden jerárquico, pero era demasiado avanzado. Veamos, por ejemplo, con la tecnología que tenemos actual, se pueden crear rascacielos, pero hay muchas fallas. Veamos ahora con la tecnología que no contaban los mayas, se lograron construir las grandes pirámides que hasta hoy en día permanecen en pie. Y a pesar del tiempo que llevan, de los terremotos que han habido en nuestra actualidad, de los temblores, de los cambios climáticos que sufre nuestro ambiente natural, pues siguen en pie. Hay deterioro, pero ha sido a través de muchos años. Entonces, esto lo remarco o lo resalto para que comprendamos que nuestra educación o la educación de nuestros antepasados mayas era una educación muy buena en tecnología, como ya lo decía anteriormente, en las matemáticas, en la astronomía, en las artes, en la arquitectura y en muchos aspectos importantes que podemos ver hoy, ¿verdad? En el desarrollo de armas, sé que eran primitivas, pero que en la actualidad, pues, remarcan que fueron herramientas, pues, de buena calidad. Vean la forma en que fueron labradas las piedras, las estelas y todos esos hallazgos de instrumentos mayas que se encuentran, bien labrados, bien forjados, con un test genial. Las pinturas, hay muchos lugares en donde las pinturas todavía se remarcan y se encuentran en muy buen estado. Piezas mayas que tienen sus pinturas originales y que con el paso del tiempo aún permanecen, aún estando soterradas por mucho tiempo en las tumbas, en donde pues se podría decir que hay contaminación del ambiente por la descomposición de algún cuerpo importante, en donde pues lo entierran con sus pertenencias, ¿verdad? Entonces, si vemos en la parte de la tecnología en la pintura, también fue muy buena. Hoy en día, con la tecnología que contamos, pintamos nuestras casas y 2, 3 años y pues ya se descoloró toda la pintura, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros temas. Por otro lado, pues recordaba que yo me inclinaba hacia la educación, pues ellos, los mayas, mantenían o buscaban mantener el equilibrio con la madre naturaleza, ¿verdad? Por otro lado, pues hubo un cambio de creencias, ¿verdad?, del pueblo para el cumplimiento de los objetivos. Cuando hablo de cumplimiento de objetivos, pues hablo de los objetivos que tenían los españoles, ¿verdad? Y era en
ese cambio social que tenía que sufrir los mayas, ¿verdad? Esa inmigración de sus creencias a nuevas creencias. Esa inmigración de su educación a una nueva educación y de una religión a otra nueva religión. Pedagogos de hoy en día. Bueno, desarrollemos métodos de enseñanza que sean aplicables a nuestro contexto cultural y que hagan a las personas, bueno, que las se sientan motivadas a aprender y no obligadas. Creo que este punto es muy importante, ¿verdad? Como pedagogos, este es nuestro enfoque, ¿verdad? En la actualidad contamos con nuestro currículum, bueno, el CNB, pero tratemos de acoplar ese CNB, bueno, más que todo nuestra enseñanza, ¿verdad? Como dice al principio, desarrollemos métodos de enseñanza que sean aplicables a nuestro contexto cultural y que hagan que las personas se sientan motivadas a aprender y no obligadas. Bueno, como pudimos ver, así a grandes rasgos hemos dado a comprender parte de los problemas sociales, de los problemas políticos y los problemas económicos, aunque no resaltamos ningún problema económico, pero simple hecho de conflicto armado, simple hecho de revolución, de dictadura, en esa parte también se sufren problemas económicos, ¿verdad? Que al final pues se encuentran vinculados con la educación y viene a afectar el desarrollo de nuestra educación en Guatemala. Por eso pues al inicio les colocaba yo nivel de desarrollo no aceptable. En la actualidad, nuestro nivel de desarrollo debería de tener un grado más elevado. Y como pedagogos nos queda concientizar qué podemos hacer para trabajar en esos aspectos. ¿Qué podemos hacer para mejorar esos aspectos? ¿Qué métodos? A mí me gusta mucho esta parte. Desarrollemos métodos de enseñanza que sean aplicables a nuestro contexto cultural y que haga que las personas se sientan motivadas a aprender y no obligadas. Bonita frase, ¿verdad? Considero de que es para ponerla en práctica. Bueno, espero que esta clase haya sido motivadora y que nos haya dejado una enseñanza y un aprendizaje positivo para nuestras vidas y que nuestra integración y desarrollo personal pues sea una base esta clase. Y los invito a indagar más en relación al tema. Los invito a que busquen otras fuentes de información para poder ampliar el conocimiento, ¿verdad? Bueno, mis queridos alumnos, para mí ha sido un gusto. Les recuerdo que tenemos algunas actividades en plataforma, así que no se olviden de revisar fecha de entrega,
instrucciones y pues hagamos una tarea no por compromiso, no por obligación, sino implementemos para nosotros mismos métodos que nos hagan sentir que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con amor y con buena fe. Bueno, muchísimas gracias, estimados alumnos, y nos vemos en la siguiente clase asincrónica. Hasta luego.